Buenas tardes, a continuación les presentaremos un video acerca de la estrongiloidiasis. Nuestro equipo está conformado por José Gerardo Mayese, José Antonio Maluenga, Rafael Martínez y mi persona Diana Lamelo. Se entiende por estrongiloidiasis a la parasitosis producida por el geohelminto Strongyloides stercoralis. Esta es una entidad de amplio espectro clínico, ya que puede presentarse desde como una infección asintomática hasta como una enfermedad severa en inmunosuprimidos que puede incluso comprometer la vida del paciente. La forma evolutiva infectante en la estrongiloidiasis se denomina larva filariforme. La infección ocurre cuando dicha larva ingresa al organismo a través de piel y mucosas para posteriormente evolucionar y alojar al parásito adulto en las vías digestivas del ser humano, específicamente a nivel del intestino delgado. El principal medio por el cual ocurre la infección en la estrongiloidiasis es a través del contacto directo de la piel con suelos contaminados que contienen larvas filariformes. Esto es lo que se denomina heteroinfección. No obstante, existen otras condiciones donde la larva filariforme se encuentra en el intestino grueso y puede reingresar al individuo ya sea a nivel del propio intestino o de la piel de la región perianal. Para entender mejor la estrongiloidiasis es bueno que repasemos el ciclo de vida del parásito. Como dijimos, la forma adulta se ubica en el intestino delgado. Allí, la hembra produce huevos que eclosionarán directamente al primer estadio larvario que se denomina larva rhabditoide. En la mayoría de los casos, esta es excretada junto con las heces. Cuando las heces contactan con el suelo, la larva rhabditoide puede evolucionar hasta larva filariforme, que como dijimos es la forma que se encargará de la infección. Una vez que ingresa al organismo, dicha larva es capaz, tal y como podemos observar en la imagen, de migrar a distintas partes del cuerpo como pulmones, tráquea y faringe, hasta finalmente ser deglutida y llegar a la vía digestiva, reiniciando así el ciclo. Paralelamente, tenemos, como habíamos mencionado en la lámina anterior, que hay ocasiones, sobre todo cuando la carga parasitaria es elevada, donde la larva rhabditoide evoluciona a larva filariforme directamente en la vía digestiva, pudiendo entonces ocurrir la llamada autoinfección. De este ciclo del parásito es importante que recordemos tres cosas. La primera es el hecho de que, a diferencia de otras parasitosis, es la larva rhabditoide y no los huevos la forma que se excreta con las heces. Por tanto, es esta la que debemos buscar en el examen de heces para realizar el diagnóstico parasitológico. Por otra parte, tenemos que es la capacidad del parásito de migrar la que va a explicar diversos de los síntomas que encontramos en esta enfermedad y su capacidad de invasión. Finalmente, tenemos que el hecho de que ocurra autoinfección es lo que determina que sea una enfermedad con tendencia a la cronicidad. En cuanto a la epidemiología, la Organización Mundial de la Salud estima que existen entre 30 y 100 millones de personas infectadas con estrongiloidiasis. Esta es una enfermedad endémica de regiones tropicales y subtropicales, ya que son estas en donde existen las condiciones climáticas y ambientales favorables para el desarrollo del parásito. No obstante, se reconoce que esta es una entidad subdiagnosticada a nivel mundial. En general, la estrongiloidiasis se ha asociado a estratos socioeconómicos bajos, ya que es allí donde con mayor frecuencia se encuentra hacinamiento, sistemas inadecuados de eliminación de excretas, bajo uso de calzado, entre otros. Por otra parte, se ha asociado también a medios rurales y agricultura, aunque las zonas urbanas no están exentas de presentar esta enfermedad. En cuanto a la epidemiología en Venezuela, se nota que existe un importante subregistro de la enfermedad. Sin embargo, podemos mencionar algunos estudios que se han realizado en nuestro país. Por ejemplo, los doctores Chacón, Durán y Rosomondo en el año 2010 realizaron una investigación en el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, donde encontraron una ocurrencia de 1,56% de estrongiloidiasis, siendo los casos predominantes de las zonas urbanas de los estados nortecosteros. Por otra parte, Figuera, Ramírez y Merchán realizaron un estudio en el municipio San Juan de Maracapana, estado Sucre,
donde hallaron una prevalencia de 24% de la enfermedad, siendo entonces considerada esta zona como un área hiperendémica, ya que se define un área hiperendémica como aquella que tiene una prevalencia mayor a 5%. Por otro lado, los investigadores de Vera, Blanco, González y García realizaron un estudio donde investigaron en las lechugas que se comercializaban en los mercados populares y supermercados de Ciudad Bolívar la presencia de parásitos intestinales. El resultado para Strongyloides stercoralis fue su presencia en un 15,7% de las lechugas estudiadas, lo cual determina un importante riesgo de infección. Un estudio similar en el estado Lara encontró un 16% del parásito en las lechugas, lo cual nos evidencia una realidad bastante similar. A continuación procederemos a hablar sobre las manifestaciones clínicas de la estrongiloidiasis. Para ello, y de manera pedagógica, hemos dividido manifestaciones de los pacientes inmunocompetentes con las manifestaciones de los pacientes inmunocomprometidos. En el caso de los pacientes inmunocompetentes, recordemos que hay una respuesta inmunológica eficaz y en la cual el hospedero es capaz de mantener la carga parasitaria controlada. En el caso de los pacientes inmunocomprometidos, la respuesta inmunológica va a ser pobre y deficiente y por lo tanto va a haber una elevación de la carga parasitaria. Recordando brevemente el ciclo de vida del parásito, debemos tener en cuenta que existe una penetración cutánea, luego va a haber una fase de migración tisular en la cual va a estar involucrado el parénquima pulmonar y finalmente el estadio adulto del parásito va a ser en el sistema gastrointestinal. Todo esto debería ocurrir en un sistema inmunocompetente. Ahora, cuando existe una inmunosupresión, se puede ocurrir un fenómeno de disregulación y por lo tanto una diseminación parasitaria, pudiéndose ver afectado órganos como el sistema nervioso central, el cerebro, el parénquima hepático, los riñones y adicional de eso se pueden producir síndromes de hiperinfección y coinfección bacteriana. En pacientes inmunocompetentes tenemos que tomar en cuenta que una gran cantidad de estos pacientes pueden ser completamente asintomáticos, sin embargo, específicamente hablando de manifestaciones dermatológicas, vamos a tener una lesión eritematosa pruriginosa urticariforme. Además de eso se puede o no estar presente el síndrome de Larva Currens, que más adelante hablaremos de ella. Podemos tener manifestaciones respiratorias, el famoso síndrome de Lofer, la cual es una triada compuesta por tos, fiebre o sinofilia. Pueden ocurrir patrones de neumonitis difusa y las manifestaciones gastrointestinales básicamente estarán compuestas por una diarrea acuosa, epigastralgia y un síndrome de malabsorción intestinal. Hablando en pacientes inmunosuprimidos, debemos recordar que existe una alteración de los mecanismos de defensa del hospedador y que por lo tanto la manifestación en la clínica de estos pacientes va a ser más florida y va a tener peor pronóstico. En el caso de las manifestaciones intestinales vamos a tener una epigastralgia, hemorragias gastrointestinales y podemos tener la presencia de cuadros de obstrucción intestinal. Vamos a tener manifestaciones pulmonares como disnea, tos, neumonía típica y expectoraciones sanguinolentas. Y en la esfera neurológica podemos tener la presencia de cefalea, alteraciones del estado mental, meningitis y convulsiones. Y finalmente se puede dar un proceso de sobreinfección bacteriana que va a complicar el cuadro de la persona. Vamos a dedicar nuestra última lámina a explicar la diferencia entre el síndrome de Larva migrans y Larva currens. Debemos recordar que el síndrome de Larva migrans es producido por los ancilostomidios, el tipo de trayecto es serpinginoso y muy tortuoso, la duración de la lesión puede ser desde un par de días hasta muchos meses y la localización habitual suelen ser manos, pies y piernas. En el caso de Larva currens, si es producida por la estrongiloidiasis, el tipo de trayecto es más recto, lineal y no tan tortuoso. La duración de la lesión es una duración que puede variar, puede estar comprendida entre 24 y 48 horas. Y la localización habitual suele ser en la región perianal, los miembros inferiores al glúteo y el tórax. Podemos ver aquí en esta imagen cómo comparamos ambos tipos de lesiones. Para establecer el diagnóstico de la estrongiloidiasis, primero debemos establecer hipótesis y plantear un diagnóstico presuntivo y luego comprobarlo estableciendo el diagnóstico definitivo. La base de la pirámide es el diagnóstico clínico epidemiológico, porque debe correlacionar los factores de riesgo del paciente junto con las manifestaciones clínicas del mismo. Luego tenemos los exámenes de laboratorio y entre ellos tenemos el laboratorio parasitológico y el serológico que nos va a permitir comprobar la existencia de la enfermedad. Y luego los exámenes complementarios solamente si son necesarios.
Como ya dije anteriormente, el diagnóstico es clínico epidemiológico y tiene que evaluar los factores de riesgo del paciente, los antecedentes personales, la sintomatología y el examen físico del mismo. No vamos a recalcar los síntomas puesto que ya lo explicamos. El diagnóstico presuntivo, la correlación más importante es el estado de inmunosupresión con la clínica que presenta el paciente, y por ello estos son los individuos en los que se les va a realizar el diagnóstico con mayor facilidad, mas no significa que los individuos asintomáticos no se les pueda realizar el diagnóstico. El diagnóstico definitivo se va a realizar en base a 3 parámetros: el parasitológico, los exámenes de laboratorio y otros procedimientos. En el parasitológico, el gold estándar es el método de Berman. También se analiza el examen simple de heces seriados, muestras de esputo, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural y contenido duodenal. Los otros métodos ya no se utilizan puesto que están en desuso. Los exámenes de laboratorio vamos a analizar la hematología, donde en los glóbulos blancos vamos a encontrar normalmente, como estamos hablando de un paciente que está presentando sintomatología, leucopenia y linfopenia. Sin embargo, en contradicción, una eosinofilia marcada, pero esto es debido a que la patología es una parasitosis. En el diagnóstico inmunológico vamos a encontrar exámenes como el ELISA y la inmunofluorescencia que van a ser de gran utilidad para poder establecer el diagnóstico específico. Y si es necesario, vamos a realizar procedimientos invasivos como la biopsia por endoscopio intestinal, que se procesa como un examen parasitológico aparte. Otra cosa muy importante que tenemos que decir acá es que el de heces debe ser procesado en las primeras 24 horas de la toma de la muestra, porque si no, el paciente, como es un paciente inmunocomprometido, también puede estar afectado por otras parasitosis. Y si no se procesa en las 24 horas, esas parasitosis del género Necator o Ancylostoma pueden eclosionar los huevos y convertirse en larvas rhabditioides que se pueden confundir con las de estrongiloides. El método de Berman consiste en observar la forma evolutiva de dispersión del parásito, que en este caso es la larva rhabditioide. Entonces, aquí tenemos cómo se realiza esta técnica. Lo importante es recoger la muestra de heces y luego colocarla en un recipiente con una gasa encima. Luego este recipiente lo vamos a voltear y lo vamos a poner en contacto con un embudo, y al final de ese embudo va a tener un agua a temperatura de aproximadamente 40 grados. Y esto es para observar las propiedades de la larva y van a hacer que ésta migre a través de la gasa hacia el agua caliente, porque sus propiedades son hidrotropismo positivo, termotropismo positivo, tigmotropismo negativo, es decir, repele las superficies, y eso quiere decir que va a querer sumergirse dentro del agua. Una vez que la tengamos en esa muestra de agua, vamos a proceder a observarla en el microscopio y vamos a ver lo que tenemos acá, que es la larva rhabditoide. Tratamiento. Los objetivos del tratamiento de la estrongiloidiasis son erradicar la infección, reducir la mortalidad y prevenir las complicaciones. Anteriormente usábamos las drogas albendazol, cambendazol y tiabendazol como drogas de elección para el tratamiento de la estrongiloidiasis, que fueron posteriormente sustituidas por la ivermectina. Como droga de elección, tanto para la fase intestinal aguda y crónica de la enfermedad, el síndrome de hiperinfección y las formas diseminadas de la misma. La ivermectina presenta ventajas desde el punto de vista de costo y disponibilidad frente a las 3 anteriores, así como mayor efectividad. La dosis es dosis única de 150 a 200 microgramos por kilo de peso, y en los casos de síndrome de hiperinfección e inmunosuprimidos, utilizamos la dosis de 200 microgramos por kilo por 2 días de tratamiento, para luego repetir el esquema en el día 14 y día 15 de tratamiento. Otras medidas. Tenemos que dar tratamiento de soporte según sea el caso, ya sea fluidos por vía intravenosa para deshidratación, ventilación mecánica en caso de insuficiencia respiratoria, entre otros. El tratamiento sintomático debe darse según el caso. Para los síntomas de prurito se debe administrar antihistamínicos, mientras que para los síntomas de sibilancia y síntomas respiratorios deben usarse broncodilatadores. En líneas generales, lo importante es evitar el uso de corticosteroides, ya que además del estado de inmunosupresión, los metabolitos del corticosteroide promueven la proliferación larvaria y las formas de hiperinfección y las formas diseminadas. En cuanto a la prevención, lo importante a tomar en cuenta es que los objetivos son el mejoramiento de las condiciones de saneamiento ambiental, el uso de calzado correcto, y es vital en los síndromes de hiperinfección y las formas diseminadas un método de Berman en inmunosuprimidos de pacientes provenientes de área endémica, y en los pacientes con indicación de inmunosupresión un tratamiento profiláctico con ivermectina y el diagnóstico previo a la inmunosupresión. Eso fue todo, muchas gracias por su atención. ¡Yeah!
Mire, todavía no terminamos.